Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a RMS Paint Studio. Y bueno, miren, pues ya estamos aquí dentro de la instalación otra vez. Y miren qué tal. Una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí está nuestra guitarra, nuestro proyecto que hemos venido haciendo, construyendo juntos. Bueno, pintando juntos. Quiero hacer el disclaimer de una vez, el disclaimer del canal. Yo no soy laudero, yo no soy luthier, yo soy guitarrista, yo soy fotógrafo, yo vivo de la fotografía y el video. Y esto es un hobby porque soy guitarrista y amo mis guitarras. Entonces, siempre tuve la idea de quererles cambiar el color a mi gusto. Y bueno, pues me he ido metiendo. Pero hago la aclaración de los luthiers porque hoy día, no sé, en los grupos de Facebook, que por cierto son súper agresivos, súper violentos, súper gandallas, y en los cuales no participo en lo absoluto por lo mismo, pues veo que está lleno de luthiers. Luthiers de, pues hasta por debajo de las piedras. Por cambiar las cuerdas son luthiers. Y pues la neta no. O sea, hay que tener respeto por los luthiers, ¿no? Por los lauderos, hay que tener respeto por esa labor. El luthier que a mí me ha ayudado y que a mí me ha pasado muchos tips se llama Jair Aguilar, de un taller de luthiers que se llama Serafín Aguilar, el taller. Pero es una familia de luthiers, o sea, son 3 o 4 generaciones. En fin, que un saludo al maestro Jair Aguilar, gracias por todos los consejos. Él me pasó los tips del poliuretano, él me puso, o sea, me dijo, mira, ahí es y para allá tírale, ¿no? Y esos detallitos, ese truco como el que les dije de la pistola, de que la pistola la analogía es pensar en un cabezal de impresora que siempre va avanzando. El cabezal no se mueve, lo que se va moviendo es la hoja, ¿no? Que en este caso sería la guitarra. Pero ese tipo de analogías, el cómo calibrar mi pistola, el tipo de materiales que estoy usando actualmente, todo eso me lo pasó él. Todo eso me lo pasó él, por lo cual le agradezco. Y bueno, pues aquí estamos, miren. Y ahora, bueno, pues yo también compartiendo un tanto de lo que yo he aprendido por mi experiencia propia, de lo que también Jorge Arroyo de Pinturas Arroyo me ha enseñado, que ha sido mucho también. Después hablaremos de eso. Incluso estoy pensando traer a Jorge y sentarlo para una entrevista porque hay muchas dudas en cuanto a las pinturas. Por ejemplo, aprovecho de una vez para contestarles. Una de las dudas que más me han dicho es: ¿qué pintura usas? Es pintura acrílica. Y ojo, no se confunda, no es pintura vinílica, no es pintura de agua. Esta pintura que me vende Jorge es pintura acrílica, digamos modelo Sheer Base de Sherwin-Williams. Y no es pintura acrílica, no es pintura vinílica, no es pintura de agua, es pintura acrílica. Y bueno, pues sus propiedades aquí las estamos viendo. Es una pintura profesional que se usa básicamente para autos. Y bueno, la gran ventaja de esto, de la pintura acrílica, aparte de sus propiedades de secado, de cubrición, etcétera, o de cubrimiento, pues es que Jorge puede preparar el color que yo quiera, el que sea. Se lo llevo, lo imagino, se lo expreso y él lo puede preparar. Y de aquí viene otra pregunta que me han hecho, en cómo pido la pintura en la Sayer. Y me preguntan esto porque han visto que yo compro todo en Sayer. No es así. Miren, pasa que Jorge Arroyo tiene una tienda
de Sayer, en la cual además vende Sherwin-Williams. Entonces, su negocio es muy completo. Su local tiene accesorios, herramientas, pinturas, vinílicas, acrílicas, plásticas, efectos como los que usamos en las guitarras Perla, Flake, etcétera. Y aparte vende Sayer. Entonces, ¿qué quiero decir? Que así veas una tienda Sayer no significa que por ser Sayer vendan pintura, y menos pintura acrílica. Tengo otro brother que se llama David, que sufre, bueno, él vive en el sur, encuentra tiendas Sayer, pero ni los que le venden saben lo que le están vendiendo, y ni mucho menos venden pintura, y bueno, es medio desastroso. Entonces, ¿qué sería mi consejo? Tal vez lo que necesitas buscar es una tienda de igualación de pinturas, por un lado, y por el otro lado tu proveedor de Sayer. Incluso Sayer, algunas de las cosas que yo uso aquí las venden en Home Depot y en Sodimac. Algunas, no todas. Pero bueno, es de buscarle. Hay muchas tiendas Sayer. O de plano, échale una llamada a Jorge Arroyo. Ahí están los datos en la descripción. Y si no estás cerca de Izcalli, pues a lo mejor pagas el envío de un paquete y que te arme tu paquete de todo y te lo mande. O te vienes un sábado a verlo porque el domingo no abre y que te prepare tu color, tu pintura y pues ya te vas feliz, te vas súper armado. Entonces, bueno, quería atender esas dudas porque creo que son básicas. Obviamente, pues todos queremos saber de dónde sacar el color, ¿no? Y bueno, pues vamos a lo que nos atañe, que es el pulido. Les cuento que pulir se hace en dos fases. La primera fase es otra vez lijar. Vamos a nivelar. Lijar para quitar toda la piel de naranja, que aunque se pueden dar cuenta es muy poca. Es muy poca. La hay, o sea, la hay. Yo sé que hay piel de naranja ahí. Hay valles y montañas que tenemos que nivelar. Entonces lo vamos a nivelar, pero esta vez vamos a empezar ya con una lija 800. De ahí nos vamos a mover a una lija 1000, 1200, 1500 y después nos vamos a saltar a los pulimentos, que son estos líquidos. Que yo uso esta marca, que es Mencerna. Vamos a tomar el pulimento 300, ¿sale? Y vamos a usar unos pads que son como de una espuma con el destornillador eléctrico y le vamos a dar a ambas piezas y ahí va a empezar a salir un brillo pero bestial, así brillo espejo, ¿sale? Y al final van a quedar unos, como se les llama, hologramas y remolinos, que deja el mismo pad por su rotación. Y para eliminar esos vamos a usar igual pero el 3000. Y con nos vamos a deshacer ya de los remolinitos y los hologramas y nos va a quedar un espejo, así se los digo, un espejo, y en ese momento se va a mostrar ya el color en toda su plenitud, porque como fotógrafo yo se los puedo asegurar que aquí, hasta que no quitemos todos esos valles y montañas, la luz no se va a reflejar de forma uniforme. Y es cuando quitas todo eso a través de las lijas, es que la luz se puede reflejar de forma homogénea y entonces se crea el famoso brillo espejo que le vamos a sacar a esta guitarra. Durante el camino les voy a ir dando el nivel de detallado que ya saben, para que no nos llevemos las orillas, para no pasarnos de lanza y que vayamos a terminar arruinando nuestro trabajo de pintura, que ya me ha pasado y es dolorosísimo porque regresarte. Entonces les decía, el proceso de pulido son dos fases. La primera es lijado para nivelar, para quitar todos los valles y montañas. Y el segundo es simplemente pulir como tal. Ese sí es el pulido. Después de las lijas ya simplemente es darle hasta sacar brillo. Maestro Yair Aguilar lo hace con un trapito de algodón. Él me enseñó esa forma. Así lo he hecho algunas veces y queda espectacular. No hay
ninguna queja, se los garantizo. Me dijo, ve y agarra una playera de algodón vieja que ya puedas sacrificar y le cortas unos cachos y le das y y sale. Y sí, quedó precioso, increíble, pero pues el que sabe, sabe, ¿no? Pero bueno, en este caso les comentaba, vamos a usar los pads que me han funcionado muy bien y que creo vale la pena hacerlo con los pads porque es rápido, es sencillo, es menos esfuerzo y los pads no son caros, son baratos. Entonces yo me agarré un paquete de no sé cuántos pads, son como 24. Lo agarré en Amazon con el 40% de descuento, me costaron como 200 pesos y me los mandaron a mi casa el otro día. O sea, vale la pena. Y bueno, pues eso es todo. Estamos listos para ir al pulido. Y bueno, pues ya nada más, no quisiera dejar de agradecerles. Cuando inició el canal, pues le estaba yo hablando prácticamente a mamá y a dos brothers, como ya se los comentaba, pero pues ahorita ya al momento de este video somos más de 130 suscriptores. La neta es que ayuda a que vean los videos de principio a fin. Eso le gusta al algoritmo de YouTube. Ayuda a que compartan, ayuda a que le den like. Todo eso ayuda, les voy a decir por qué. Porque si llegamos a un punto de monetizar el canal, que definitivamente es hacia donde yo quiero ir dirigiendo el esfuerzo, no les voy a decir que no, podríamos comprar material y hacer más experimentos y más tipos de pinturas y comprar efectos, comprar flakes, comprar perlas y y entonces eso nos abriría pues la puerta a hacer cosas mucho más grandes, más interesantes. Pero en vía de mientras, pues aquí le vamos rifando en RMS Paint Studio para ir sacando series, ir sacando proyectos. Y bueno, por último les voy a presumir el bajo de Axel Corchado. Axel es un super brother de RMS Paint Studio. Además es mi brother personal, es brother músico también. Él es parte de una agrupación muy famosa de cumbia andina en México. Seguramente el grupo más famoso y con más tradición de cumbia andina en México, que son los Yairas. Y bueno, quien no ha bailado Yairas en unos 15 años o una boda es porque nunca ha ido a unos 15 años o una boda. Pero a lo que voy es, al mismo tiempo de que yo empecé a grabar esta serie, me trajo su bajo. Me trajo un bajo Yamaha que él tenía por ahí guardado ya de tiempo. Y bueno, pues me pidió un color en específico, me pidió un efecto en específico. Y al mismo tiempo que pinté, de hecho los mismos días que pinté esta, terminaba de pintar esta o de fondearla y me fondeaba el bajo. Terminé la base blanca de esta y me fui a fondear de blanco el bajo. Le eché su color a limpié rápido mis pistolas y le eché el color al bajo. O sea, los hice al mismo tiempo, pero el bajo ya lo terminé. Como ese lo habíamos de entregarlo antes, nunca vino por él. Ahí está el bajo abandonado, igual me lo voy a quedar. No es cierto. No ha podido venir por el trabajo. Afortunadamente ya también tiene chamba. Pero bueno, ese bajo ya está terminado, ya está pulido con las técnicas que les dije y pues se los voy a enseñar. Este es un bajo Yamaha TRB 270 y ya está pulido. Ya está terminado. Ya tiene ahí su brillo en acabado, brillo espejo. Ya nada más falta terminar de armarlo porque pues el dueño lo tiene aquí medio abandonado y voy a poner sus últimas piezas, su electrónica, y lo voy a apretar fuerte hasta que ya vayan a venir por él. Vía de mientras pues sigue curando, sigue ahí reposando su headstock. Miren qué hermoso quedó. Este es un acabado azul violeta, una base azul, pintura azul. Igual fue que la roja, pintura blanca, luego la azul y después le eché perla color violeta. Y bueno, pues es un bajo en color azul violeta, luego su poliuretano como el de la guitarra roja y pues su pulida, justo como se los expliqué, un tren de lijado de 800 a 3000 y después pues ya lo que fue la parte del pulido como tal para el brillo, pues ya lo saqué con los pads estos que les comentaba. Y pues aparte de bonito, es único.
pues no va a haber otro en el país como este, pues es un color especialmente hecho para él. El efecto también fue diseñado, pensado para él. Y bueno, aquí la cámara y todo este rollo no le está ayudando mucho, pero créanme que en vivo destella, el perlado destella precioso, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ya nada más sus cuerdas, su electrónica. Lo termino de apretar sus piezas y se acabó. Pero así como ven este brillante, así es como nos va a quedar la guitarra roja.